Buen día, queridos oyentes. En este día voy a explicarles conceptos básicos acerca de la pandemia COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2. Les comparto la pantalla. Como ustedes saben, esta nueva enfermedad se llama COVID-19 y entonces explicaré breves conceptos básicos acerca de esta enfermedad. Les presento la portada de este disco. Muy probablemente nadie ha podido escucharlo. ¿Por qué razón? Porque va a ponerse a la venta hasta el 2 de octubre de este año. Como yo estoy suscrito a la página del Coro Monteverdi, yo ya lo compré digitalmente, pero físicamente estará disponible hasta el 2 de octubre. Esto significa que difícilmente podrían opinar acerca de esta grabación. Yo ya la tengo, ya la escuché, es una grabación magnífica, pero si no se puede escuchar, es difícil opinar de ella. Bueno, resulta que COVID-19 es una nueva enfermedad, por lo tanto hay muchas cosas que no se conocen cabalmente, con precisión, y poco a poco se han ido descubriendo. SARS-CoV-2, el virus que produce COVID-19, es un coronavirus. Y aquí tenemos imágenes de microscopía electrónica de transmisión de estos virus. En el año de 1968, en la revista Nature, fue la primera vez que se empleó el término coronavirus. Aquí tienen la referencia bibliográfica. ¿Por qué coronavirus? Porque a microscopía electrónica de transmisión se observa que las partículas virales tienen esta forma aproximadamente redonda, rodeada por estas pequeñas partículas que a los investigadores les recordó la corona que se observa en un eclipse total de Sol. Este es el Sol, un eclipse total, y esta es la corona que se observa en el eclipse total de Sol. Como es parecida a la imagen, o le recordó la imagen del eclipse de Sol, entonces le pusieron el nombre de coronavirus. Fue acuñado el término en 1968 y apareció por primera vez en la revista Nature. Los coronavirus son una familia de virus que afecta animales y humanos. Sin embargo, SARS-CoV-2 es un virus nuevo, pero para el género humano. Seguramente han oído hablar que se especula que este virus que provoca COVID-19 fue transmitido a los seres humanos a través de algún animal. Se especula, por ejemplo, de los murciélagos. Bueno, SARS-CoV-2 es un virus que ya existía en la naturaleza que infectaba o afectaba animales, pero no humanos. Y a partir de finales de diciembre de 2019 es que SARS-CoV-2 afecta al género humano. Por eso es que este coronavirus, en un principio se le llamaba nuevo coronavirus, ahora su nombre ya es SARS-CoV-2, y no es que recientemente haya surgido, ya existía, lo nuevo es que afecta ahora a los humanos, cosa que antes no sucedía. Aquí tenemos varios coronavirus que han afectado a los humanos. En el 2002 surgió el SARS-CoV, en el 2009 el AH1N1, que genera la influenza, que probablemente muchos de ustedes recuerden esa etapa de la historia de nuestro país cuando nos anunciaron que éramos el país donde había surgido esta eh, enfermedad, cosa que no fue cierto, pero bueno, el virus que provoca la influenza, el AH1N1, es también un coronavirus, surgió en el 2009 para los humanos como infeccioso. En el 2012, MERS-CoV, y a finales de diciembre de 2019, SARS-CoV-2, que es el virus que provoca COVID-19. También han oído hablar que estamos en una pandemia y como es una pandemia, afecta a todo el mundo. Las pandemias suelen
presentarse en 2 o 3 oleadas. Cada oleada o brote se separa por 3 a 9 meses y cada oleada dura aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Y habitualmente una pandemia puede durar en estos ciclos que expliqué aquí arriba hasta por 2 años. De tal forma que COVID-19, que comenzó a finales de diciembre de 2019 en China, es muy probable, tiene altas posibilidades de que sea un problema considerable para la humanidad, a lo menos por 2 años, porque es lo que habitualmente duran las pandemias. ¿Cómo se propaga SARS-CoV-2? De persona a persona por pequeñas gotas al toser o exhalar. Aquí vemos una persona que está estornudando, libera el virus y entonces lo transmite a una persona asintomática. Las pequeñas gotas viajan hasta 1 metro. Después de 1 metro, esas gotas que se exhalan al toser, al hablar, por ejemplo, después de 1 metro caen. Por eso es que la famosa Susana distancia es de 1.5 metros, porque los virus exhalados por alguien que está enfermo viajan hasta 1 metro. 1,5 metros es una distancia prudente, 2 metros es una distancia ya bastante segura. Entonces, ¿por qué la sana distancia? Por esta situación. También se puede propagar cuando una persona infectada exhala el virus y este se deposita sobre objetos o superficies inertes y entonces se contaminan con el virus. En esas superficies inertes, el virus puede sobrevivir en un promedio hasta 9 días si no se desinfectan. ¿Por qué en promedio? Porque la supervivencia no es igual en metal, en vidrio, en plástico, en telas. Pero en promedio, en términos generales, tomando en cuenta varios tipos de materiales, el virus puede sobrevivir hasta 9 días si no se desinfectan. Si se desinfectan, si se limpian estas superficies constantemente, como es lo que debemos hacer, pues esto no se cumple. Pero si no se limpian, si no se desinfectan, el virus puede sobrevivir en esas superficies inertes hasta por 9 días, más de una semana y 2 días. De ahí la importancia de estar limpiando frecuentemente superficies inertes para evitar que esto se presente. Entonces, ¿cuál es la principal vía de transmisión? Pues la vía respiratoria, por las gotitas que se exhalan al toser, estornudar o hablar. Pero la vía de contacto con superficies inertes contaminadas no se debe desestimar, también es importante. Sin embargo, la más importante es la respiratoria. Aquí está, nuevamente lo muestro. Hay un concepto que es RT o R0, que es el índice de contagio de las enfermedades infecciosas. Bueno, en el caso de SARS-CoV-2, el índice de contagio es de 1.5 a 3.5. ¿Qué significa esto? Que una persona infectada con SARS-CoV-2 puede infectar a 1.5 o 3.5 personas más. Ya sé que no puede haber media persona viva, pero son los cálculos epidemiológicos que se hacen. Y aquí tengo una ilustración para ser más claro. Por ejemplo, si el RT o R0 es de 0.6, bueno, pues significa que alguien enfermo puede contaminar a más de la mitad de una persona. Si RT es de 1, significa que una persona enferma infecta a otra persona. Si RT o R0 es 2, significa que una persona enferma puede contagiar a 2. Si RT o R0 es de 3.5, significa que una persona enferma
puede contagiar a 3,5 personas. Entonces, el índice de contagio de SARS-CoV-2 es de 1.5 a 3.5, es decir, un enfermo de COVID-19 puede infectar a 1.5 hasta 3.5 personas que no estén enfermas. Ustedes dirán, bueno, hay enfermedades más infecciosas, por ejemplo, el sarampión. Es cierto, pero para el sarampión hay vacuna. Y para COVID-19 aún no tenemos vacuna. COVID-19 puede producir síntomas comunes o semejantes a una enfermedad respiratoria leve, como un resfriado común, y hasta una enfermedad respiratoria grave. Va desde esos síntomas. La mayoría de las personas que contraen COVID-19, tienen síntomas leves o son asintomáticos. El 80% de los que enferman de COVID-19 tienen síntomas leves o son asintomáticos. Y el 20% desarrolló una enfermedad que los lleva a buscar atención médica hospitalaria, y el 5% del total presentan la forma más grave, que requiere inclusive cuidados intensivos con asistencia ventilatoria, es decir, intubación y conectarse a un ventilador para que le ayude a respirar. El riesgo de infectarse por contacto con un paciente asintomático es bajo, pero no es nulo. Es bajo, pero no es nulo. Si tomamos en cuenta que el 80% de los que enferman de COVID-19 tienen resfriado común o inclusive son asintomáticos, esto no debemos perderlo de vista. Como comentamos al principio, COVID-19 es una nueva enfermedad de la cual aún se desconocen muchas cosas. Pero como es un coronavirus, entonces se pueden hacer estimaciones de acuerdo a lo que conocemos de otros coronavirus, por ejemplo, del AH1N1 que provoca la influenza. De acuerdo a lo que se conoce de influenza, que es una enfermedad producida también por un coronavirus, se estima que se requieren 1,000 copias de SARS-CoV-2 para que se produzca infección. ¿A qué se refiere esto? Significa que para que una persona se infecte, debe haber estado expuesta a 1,000 copias. Si está expuesta a 1,000 copias, entonces es muy probable que se infecte con COVID-19. ¿Qué pasa en el caso de un enfermo sintomático? Bueno, un enfermo sintomático puede tener síntomas semejantes a una gripa, estornudos, tos, etc. La tos libera aproximadamente 3,000 gotas bastante grandes, las cuales viajan a 80 kilómetros por hora. Los estornudos liberan más o menos 30,000 gotas, que son más pequeñas o mucho más pequeñas que las que se libera con la tos. Y en el caso del estornudo, la velocidad es de 320 kilómetros por hora. Una persona infectada en un estornudo o una sola tos, sus gotas pueden contener más o menos 200 millones de copias. Si vemos que alguien tose o estornuda, es muy evidente que está enfermo, y entonces esto nos alerta, y esa persona, al estornudar o toser, es capaz de liberar en sus gotas 200 millones de copias, y solo necesitamos 1,000 copias. Bueno, nos alejamos de quien estornuda o tose. Pero los asintomáticos, que están dentro del 80% de los enfermos de COVID-19, pueden ser contagiosos 5 días antes de que empiecen a tener síntomas. Los asintomáticos pueden cursar así toda la enfermedad o desarrollar los síntomas. Y pueden ser contagiosos 5 días antes, inclusive, de que tengan síntomas. Cuando tengan síntomas, todo el mundo se va a dar cuenta, pero los 5 días previos, nadie se da cuenta. ¿Qué pasa en esas condiciones? Una persona infectada con influenza por el coronavirus AH1N1
libera aproximadamente entre 3 a 20 copias por minuto. Como SARS-CoV-2 es un coronavirus como el de la influenza, bueno, se puede razonablemente establecer que una persona infectada de COVID-19 libera hasta 20 copias por minuto. Si recordamos, requerimos más o menos 1000 copias para infectarnos. Si dividimos las 1000 copias para infectarnos entre las 20 copias por minuto que puede liberar una persona infectada asintomática, 1000 de las 1000 copias que necesitamos para infectar entre 20 copias por minuto que puede liberar un enfermo asintomático de COVID-19, tenemos que 1000 entre 20 da 50 minutos. Si alguien habla, entonces hay que multiplicar por 10 el número de copias y en vez de ser 20 copias, 20 por 10 son 200 copias por minuto. Eso significa que solo estar expuesto por 50 minutos, de aquí salieron los 50 minutos, con alguien asintomático, sin que hable, tiene muchas posibilidades de infectarse, porque ya liberó las 1000 copias para que se produzca la enfermedad. Esto es importante. La exposición a una persona asintomática que es portadora de COVID-19, que no habla por 50 minutos sin ninguna protección, pues libera el número suficiente de copias para infectarnos. Por eso, si nos exponemos por 50 minutos o más a alguien asintomático, aunque no hable, hay muchas posibilidades de que nos infectemos. ¿Cuáles son los síntomas, el cuadro clínico de COVID-19? Se pueden clasificar de varias maneras los síntomas, pero no han variado. Son prácticamente los mismos. Las clasificaciones varían en cuanto a cómo los acomodan. Los síntomas más comunes en México son fiebre, temperatura mayor de 38 grados Celsius, tos seca. Tos seca significa una tos que no produce flemas. La tos que produce flemas es tos húmeda. Bueno, en el caso de COVID-19 es una tos seca y dolor de cabeza. Además, hay síntomas adicionales como secreción nasal, como cuando uno tiene gripa o resfriado común, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones, también llamadas coyunturas por mucha gente, ojos irritados o rojos, dolor de garganta. También se ha reportado pérdida súbita del olfato o de la capacidad para reconocer sabores. Y los síntomas graves son la dificultad respiratoria. ¿Qué significa dificultad respiratoria? Bueno, cuando respiramos normalmente no somos conscientes de que lo estamos haciendo porque es algo natural, algo que se hace sin esfuerzo. Cuando alguien percibe que le falta aire, que requiere hacer un esfuerzo extraordinario, adicional, un esfuerzo que normalmente no hacía para respirar, es probable que ya tenga dificultad respiratoria. Si al hacer una actividad sencilla, como por ejemplo desplazarse al sanitario de su casa y en el trayecto de donde está al sanitario, le falta el aire, requiere más aire de lo común, ya tiene dificultad respiratoria. Si al hacer sus labores cotidianas de todos los días siente que le falta el aire, pues es probable que tenga dificultad respiratoria. Si le agregamos a esto que note que las puntas de sus dedos se ven moradas o sus labios se ven morados, tiene dificultad respiratoria y estos son los síntomas graves. Y este síntoma grave obliga a la gente a de inmediato buscar atención médica. Bueno, repasando, los síntomas comunes: fiebre, tos seca, dolor de cabeza. Puede haber otros síntomas adicionales parecidos a los que provoca una gripa común, sí. Secreción nasal, escurrimiento nasal, dolor en músculos, articulaciones, enrojecimiento de ojos, dolor de garganta y los síntomas graves que obligan
de inmediato a la gente buscar atención médica son la dificultad respiratoria. ¿Cuándo hay sospecha de que alguien se pueda haber contagiado de COVID-19? Bueno, cuando tiene el antecedente de contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19 14 días antes del inicio de los síntomas. ¿Por qué 14 días? Porque 14 días es el periodo de incubación del virus SARS-CoV-2. En esos 14 días es probable que la gente aunque ya tenga la infección, no tenga síntomas y entonces por eso es que se toma como el periodo en el cual se puede haber contagiado por el periodo de incubación de SARS-CoV-2. Antecedente de contacto con alguien sospechoso o confirmado 14 días antes del inicio de los síntomas. Acá están los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Dos de los síntomas comunes. Los síntomas comunes son estos: dolor de cabeza, tos seca, fiebre, más alguno adicional. Pero, como ya lo había dicho, si hay dificultad respiratoria, hay que buscar atención médica de inmediato. No hay que esperarse. Hay que hacerlo de inmediato. Hay grupos de personas que tienen riesgo de la enfermedad grave. La enfermedad grave es aquella en donde los pacientes necesitan estar hospitalizados y además necesitan intubarse, tener la asistencia de un ventilador mecánico porque no son capaces de respirar por sí mismos. Aprovecho para aclarar que no toda la gente que es hospitalizada por COVID-19 se intuba. Y también aprovecho para aclarar que intubar a un paciente no es un pasatiempo de los médicos, no es un deporte, no se hace a todo el mundo indiscriminadamente, sino solo a los que lo requieren. Y esos son los más graves. Bueno, ¿quiénes tienen riesgo de enfermedad grave? Las personas que tengan 60 años o más. Las personas que tengan hipertensión arterial sistémica descontrolada, diabetes mellitus descontrolada, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y en general enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares crónicas, disminución de la inmunidad por algún tipo de tratamiento, por ejemplo, con glucocorticoides, hidrocortisona, etcétera, asmáticos, portadores de VIH y el embarazo. Las mujeres embarazadas, especialmente en el tercer trimestre del embarazo. Estos son los grupos de personas que tienen riesgo de enfermedad grave en México. Esto es lo que se ha observado en México. Y esto es lo que explica por qué en México se ha presentado una afección más grande en personas más jóvenes que solo en los adultos mayores, porque tenemos el problema de obesidad. Y la obesidad provoca hipertensión o puede provocar hipertensión, puede provocar diabetes. Entonces, bueno, estos son los factores de riesgo en México para enfermedad grave. ¿Qué hacer ante la sospecha de tener COVID-19? Si se presentan síntomas leves, escurrimiento nasal, dolor muscular, etcétera, sin antecedente de contacto con algún enfermo, hay que quedarse en casa. ¿Cuánto tiempo? 14 días, porque es el tiempo que dura la enfermedad. En 14 días remite sola. Si se tiene fiebre, más tos, dificultad respiratoria, hay que buscar atención médica. No olviden la dificultad respiratoria y entonces buscar atención médica. Si se tiene cualquier síntoma, los leves, que son los adicionales, o los comunes, fiebre, tos, dolor de cabeza, pero factor de riesgo de enfermedad grave, antecedente familiar, hay que buscar atención médica. ¿A qué se refiere esto? Probablemente usted tenga algún familiar hipertenso con presión alta, algún familiar diabético, pero usted no es ni hipertenso ni diabético, o hasta ahora
no conocen que padezca estas enfermedades. Lamentablemente hay mucha gente que ya padece estas enfermedades, diabetes por ejemplo, y no se ha dado cuenta por muchas razones. Y hasta que enferman o requieren atención médica, entonces cuando van a revisión les toman exámenes de laboratorio y se percatan que ya es diabético, aunque no lo sabía, pero tiene el antecedente familiar. Por esa razón es que cualquier síntoma de los comunes o adicionales, más factores de riesgo de enfermedad grave, es decir, el antecedente familiar directo, papá, mamá, hermanos, no un tío político, etcétera, sino familiares directos, si hay el antecedente familiar de uno de los factores de riesgo que ya los mencionamos acá, de inmediato hay que buscar atención médica porque tiene riesgo de enfermedad grave. Lamentablemente, COVID-19 se ha observado que es una enfermedad que evoluciona rápidamente hacia la gravedad. Por eso es que si alguien tiene síntomas comunes más factores de riesgo de enfermedad grave, de inmediato debe buscar atención médica para ser valorado y no perder tiempo precioso. Si el paciente tiene condiciones para quedarse en casa, es decir, si tiene los síntomas leves y no tiene factores de riesgo, que esto tal vez es lo más importante, la edad, embarazo, hipertensión, diabetes, etcétera, bueno, serían condiciones para que se quede en casa. ¿Cómo? En un cuarto solo, exclusivo, si es posible. Hay familias que no pueden hacerlo. Si es posible, debe tener, si en la vivienda hay más de un baño, pues un baño exclusivo. Y también debe tener en forma exclusiva toalla, vasos, cubiertos, bote de basura con tapa y forrado con bolsa de plástico. Esto, aunque no tenga un cuarto o baño, sería posible que lo tuviera solo para el enfermo. El enfermo debe usar cubreboca para disminuir el riesgo de contagio a la familia. Y quienes lo atienden o ayudan deben usar siempre cubreboca y la sana distancia de a lo menos 1.5 metros, que ya sabemos por qué la razón de esta distancia. Aquí están dos cubrebocas. Este es el famoso N95, aquí está, pues lo señalé con una flecha, y este es un cubrebocas común y corriente, lo puse de color negro, ahí los han visto de muchos diseños, colores, hay desechables, este es de tela, dura más tiempo. ¿Qué diferencia hay entre ambos tipos de cubrebocas, los N95 y los comunes o azules o quirúrgicos? Bueno, diferencias entre los cubrebocas azules, quirúrgicos o comunes y los N95. Los N95, que es como este que está aquí, se los presento nuevamente, están diseñados para reducir la exposición de un individuo a contaminantes en el aire. Es decir, están diseñados de tal forma, si ustedes ven aquí tiene un dispositivo que lo ajusta a la nariz para que selle con la cara de la persona que lo usa. Y entonces los contaminantes del aire, eh, con mucha dificultad, o lo que se pretende más bien es que no pasen, que sellen la cara de quien porta ese cubrebocas, partículas, gases o vapores. Su uso fundamental es en la industria, de uso industrial, pero tienen utilidad, por ejemplo, ahora en este tipo de padecimientos, porque filtra el aire antes de que entre a los pulmones y también filtra microorganismos como bacterias o virus. Los cubrebocas azules o comunes y corrientes, como cuáles, como estos, los de tela, los azules desechables, etcétera, no evitan la inhalación de virus o bacterias, como los N95, pero sí pueden filtrar el aire que sale de quien lo lleva. De tal forma que entonces, por ejemplo, en una cirugía, los cirujanos usan esos cubrebocas porque sí filtra el aire que están exhalando ellos al respirar y evita que salgan virus, bacterias, gérmenes hacia el campo de la operación, campo quirúrgico. Eh,
¿Y por qué se recomienda entonces ahora el uso en la calle? Pues porque si alguien es asintomático, entonces, como no tose, no estornuda, no siente molestias, pero está exhalando virus, estos sí son capaces de disminuir la cantidad de virus que exhala una persona, pero no impiden que le entre. Por lo tanto, el uso de cubrebocas azules es recomendable para la población general para evitar, en caso de que sea un portador asintomático, que exhale una gran cantidad de virus, pero no le protege de inhalar el virus, como el N95. Sin embargo, la gente común en la calle no tiene tanto riesgo como el personal médico, por lo tanto, la gente común solo debe usar cubrebocas normales, azules, desechables, de tela, etcétera, y solo el personal médico en condiciones específicas usar los N95. ¿Cuándo se considera que hay contacto cercano de trabajo? Bueno, contacto con una persona confirmada o sospechosa de COVID-19 en las siguientes condiciones. Un periodo de a lo menos 10 minutos o más a una distancia menor de 1.5 metros y sin equipo de protección adecuado. En el caso de los trabajos de la industria, hay, dependiendo del entorno laboral, cubrebocas, careta, gogles. También, si se tiene contacto directo con las secreciones respiratorias de un enfermo. ¿En qué condiciones se da esto? Cuando no hay etiqueta respiratoria, es decir, no hay estornudo de etiqueta, no hay tos de etiqueta, o se tiene contacto directo con superficies inertes, inanimadas, contaminadas. O también se considera contacto cercano de trabajo, contacto con un enfermo 5 días antes al inicio de los síntomas. Por eso es que quien enferma de COVID-19 se investiga cuándo comenzó a tener síntomas para tratar de determinar sus contactos y ver qué gente tiene riesgo de haber infectado. Entonces, esto es lo que se considera contacto cercano de trabajo. Bueno, esta es la pirámide de riesgo ocupacional para COVID-19. Y en esta pirámide hay riesgo muy alto, riesgo medio y menor riesgo. ¿Quién tiene un riesgo muy alto? Pues el personal de salud en contacto directo con pacientes COVID-19. Los hospitales que atienden pacientes con COVID-19 tienen zonas específicas donde están estos pacientes y esas zonas están aisladas del resto del hospital. Y los médicos, enfermeras, camilleros, personal de laboratorio, etcétera, personal de salud que entra a esa zona tiene riesgo muy alto. Entonces, esos son los que tienen el riesgo muy alto de riesgo de infectarse. Alto, personal de salud que no está en contacto directo con pacientes COVID-19. Repito, en los hospitales donde se atiende pacientes con COVID-19, hay zonas exclusivas, específicas, aisladas para estos pacientes y el resto del hospital no está aislado. Bueno, el personal de salud que está en el resto del hospital donde no están los pacientes COVID-19 tiene riesgo alto. Riesgo medio. ¿Cuándo es esto? Cuando se cumple estas condiciones. Contacto cercano frecuente entre personas, pero que no se espera contacto con pacientes sintomáticos. ¿Por qué no se espera? Porque la recomendación es que si alguien tiene algún síntoma respiratorio, estornudo, tos, secreción nasal, etcétera, debe quedarse en casa, porque ya no estamos en la temporada de influenza y entonces se asume que ya se infectó por COVID-19 y debe quedarse en casa. ¿Cuánto tiempo? 14 días. Por eso es que no se espera contacto con pacientes sintomáticos. ¿Dónde se presenta esto? Tiendas, escuelas, guarderías, templos y menor riesgo aquellos que tienen un trabajo donde no hay contacto frecuente con personas, como por ejemplo los call center, donde la gente atiende por teléfono o por internet a otras personas para resolver dudas,
o las personas que pueden hacer trabajo en casa, pues no tienen contacto frecuente y tienen menor riesgo. ¿Quiénes son los que deben usar los cubrebocas N95? Pues los que están en la pirámide en muy alto riesgo, el personal de salud que está en contacto directo con pacientes COVID-19. Los demás deben usar el cubrebocas normal, de tela, desechable, etc. El Instituto Mexicano del Seguro Social diseñó una calculadora de complicación de salud por COVID-19. Aquí está la página de internet. Les recomiendo mucho que la visiten y en esa calculadora les van a pedir su género, masculino, femenino, su edad, su complexión, si son delgados, si son de complexión robusta, obesos, etcétera, y les van a preguntar si tienen factores de riesgo, como cuáles, diabetes, hipertensión, tabaquismo, etcétera. Y con eso se calcula el riesgo y les va a decir qué riesgo tienen y qué deben hacer. Yo ya lo hice, por mi edad tengo riesgo alto y entonces hay una serie de recomendaciones que se dan para cada caso particular. Es muy recomendable visitar la página y poner los datos personales para que uno se dé cuenta qué es lo que debe hacer y en qué riesgo está. Es la calculadora de complicación de salud por COVID-19 y aquí está la página para que la visiten y les recomiendo ampliamente que pongan sus datos para que sepan cuál es su situación personal. Nuevamente la portada del disco, la ópera Semele de Händel, que hasta el 2 de octubre saldrá a la venta y que por lo tanto la gran mayoría no la ha oído y no puede opinar, no puede saber la calidad de la grabación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer ante algo desconocido? Pues en el caso específico de COVID-19, como es una enfermedad nueva para los humanos, resulta que no hay tratamiento para matar al virus. Es a lo que se llama tratamiento específico. Todavía no hay vacuna disponible. Han oído que se están desarrollando vacunas, pero normalmente el proceso de desarrollo de vacunas dura varios años. Ahora, por la pandemia, se han acelerado los procesos y además por el desarrollo tecnológico se ha podido acelerar el proceso, pero hasta el día de hoy todavía no hay vacuna disponible. No hay tratamiento para matar al virus, solo sintomático. ¿Qué significa esto? Si alguien tiene fiebre, toma un medicamento para disminuir la fiebre, como paracetamol, por ejemplo. Y no hay vacuna disponible. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esto es muy efectivo para prevenir la infección. Esto que parece simple, que no es complicado, que no es muy caro, no sabemos cuánto vaya a costar la vacuna, esto no es caro, pero es muy efectivo. Y aunque no hay tratamiento específico, ni aún hay vacuna, esto nos va a dar altas posibilidades de permanecer sin contagiarnos. Su sana distancia, 1.5 metros a lo menos, por lo que ya explicamos. Si no es posible la sana distancia, hay que usar cubreboca, transporte público, en los centros comerciales lo han visto, etcétera, etcétera. El uso adecuado del cubrebocas implica que este debe estar cubriendo la nariz, no como mucha gente lo usa debajo de la nariz. No tiene sentido porque lo que queremos es limitar la liberación de partículas virales y en general de gotitas que salen por nariz y boca. Entonces hay que usarlo sobre la nariz si no hay la posibilidad de una sana distancia. Lavado frecuente de manos con agua y jabón de preferencia. Esto en la casa es más probable que se pueda hacer. O con alcohol gel. ¿Cuánto? Las autoridades sanitarias de México han dicho que unas 20 veces al día, para que uno se imagine que esto debe ser realmente muy frecuente, 20 veces al día, tanto como usted requiera. Manos, lavado de manos con agua y jabón o en la calle, porque en la calle es más difícil
tener agua y jabón disponibles con alcohol gel al 70%. Esto es muy importante, siempre que salgamos a la calle, tener disponible esto. Lavar las manos inmediatamente al llegar a la casa de la calle. Cuando estamos en la calle podemos tocar muchos objetos inertes, de preferencia no hay que hacerlo, pero a veces es inevitable. Si usted va a un supermercado a hacer alguna compra, pues debe tocar algo. Y entonces es posible que en ese objeto inerte que tocó haya partículas virales. Por eso es que hay que lavarse las manos inmediatamente al llegar a la casa de la calle. Etiqueta respiratoria: estornudo y tos con el pliegue del codo. Pero además de estornudo y tos, no saludarse de mano, no saludarse de abrazo, no saludarse de beso. ¿Por qué? Pues porque hay gente que todavía no comprende lo de la etiqueta respiratoria, no comprende que no hay que estornudar sobre la mano, puede toser o estornudar y taparse con la mano, y si luego le saluda y es un portador asintomático, pues está contaminando su mano con su mano previamente contaminada. Entonces no hay que olvidar la etiqueta respiratoria. No tocarse nunca la cara, porque el virus penetra a través de los ojos, de la nariz y en menos proporción por la boca, pero en general no tocarse nunca la cara, especialmente si tenemos las manos sucias, porque tenemos alto riesgo de que nos llevemos las manos contaminadas con el virus a las zonas por donde penetra el virus. Si se tienen síntomas respiratorios leves, como los de una gripa, por ejemplo, hay que quedarse en casa 14 días porque es el tiempo de evolución de la enfermedad. En 14 días remite sola. Entonces no hay que salir a la calle, si es posible quedarse en casa. Y también es muy importante no compartir noticias falsas que solo generan desconcierto, mala información, que la gente no atienda a estas recomendaciones muy importantes. No hay que compartir noticias falsas. Esta gráfica la he hecho yo y ven una zona roja, una zona verde. La zona roja es grande, es más pronunciada que la zona verde. Bueno, resulta que esto es el número de casos en España de color rojo y en México de color verde los primeros 60 días de la epidemia en ambos países, que no coinciden en el calendario cronológicamente. Empezó primero en España y después en México, pero a partir del día 1 en España y en México hice esta gráfica con los casos que se presentaron los primeros 60 días y vean cómo en España, lamentablemente, como se desconocían muchas cosas todavía en ese momento, se produjo este número de casos muy grande rápidamente, y en México, vean lo que pasó y lo que ha estado pasando. Ahora México inclusive ya rebasó a España, pero esto significó la diferencia entre cómo se atendió a la gente. En España, lamentablemente, porque se desconocían muchas cosas, los números de casos aumentaron rápidamente en muy poco tiempo, y esto llevó a que los servicios de salud se saturaran, los hospitales se saturaran, que tuvieran que escoger a quién intubaban y a quién no por edad, cosa que en México nunca ha sucedido. En España, como aumentó rápidamente el número de contagios y en poco tiempo, el personal sanitario no podía descansar ni un solo día, ni un solo día, ni sábado ni domingo, iban todos los días a trabajar. En México, como fue una evolución más lenta, esto no ha sucedido. El personal de salud ha podido descansar en sus días programados, no se han saturado los hospitales, de tal suerte que una noticia que circuló hace tiempo de que la situación de México era peor que la de España no es cierto. Difundir esas noticias falsas solo genera que la gente no haga lo que debe hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Esto: su sana distancia, lavarse las manos, no tocarse la cara, lavarse las manos al llegar a la casa de la calle, etiqueta respiratoria, etcétera. Pero la mala información dice o genera que la gente no confíe en lo que debe hacer, y entonces esto genera problemas. Este es el semáforo
de riesgo COVID, el que estaba hace unas semanas, donde todavía la Ciudad de México estaba en color rojo, el Estado de México en color rojo. Ustedes saben que ahora mismo estamos en color naranja, pero bueno, vean que el país es extenso y el comportamiento de la epidemia en el país es diverso. En la Ciudad de México ahora estamos en naranja, aunque ha habido recientemente un ligero aumento de casos, todavía no es una tendencia franca a un rebrote, pero por ejemplo en el norte, en Baja California Sur, todos los municipios está la epidemia en ascenso ahora, mientras que en el Estado de México va en descenso. En Nuevo León, en Monterrey, la epidemia va en ascenso y en el Estado de México va en descenso. Entonces, eh, el comportamiento del país de México completo es diverso y de hecho se estima que Jalisco y Nuevo León sean los estados que terminen este primer ciclo de la epidemia por octubre. ¿Por qué? Pues porque empezaron después, la epidemia empezó en esos sitios después que en la Ciudad de México y por eso la evolución es distinta. Esto es lo que ha planteado la Ciudad de México, que suceda conforme avance el semáforo de color rojo hasta el color verde. Pero quiero llamar su atención. Vean cómo en todos los colores las medidas de salud pública y del trabajo son las mismas. Limpieza de los espacios, cubrebocas, señalización, sana distancia, lavado de manos, siempre, desde el color rojo hasta el verde. Y las personas vulnerables, los que tienen riesgo de enfermedad grave, en rojo deben estar aislados, en naranja aislados, en amarillo solo salidas necesarias, imprescindibles, de alta prioridad para ir a un negocio o un transporte. De otra manera, deben estar en casa. Y en el verde, cuidados de higiene, lavado de manos, etiqueta respiratoria, sana distancia, para contención. Esas medidas que son sencillas, que son baratas, que explicamos, deben hacerse todo el tiempo, en rojo, naranja, amarillo o verde. Entonces no hay que olvidarlas, hacerlas perfectamente. Bueno, eh, recomendaciones para un retorno seguro al entorno laboral, etcétera, etcétera. No hay que olvidar lavado frecuente de manos con agua y jabón, alcohol gel, la etiqueta respiratoria, estornudo, tos, los saludos que no sean de mano, abrazo o beso, no tocarse nunca la cara, por lo que ya explicamos, minimizar los contactos de tiempo, porque ya sabemos que 50 minutos con un paciente asintomático que no hable es suficiente para que nos contagie, la sana distancia, 1.5 metros, ya sabemos por qué. El uso de cubrebocas, si no hay sana distancia, uso adecuado de cubrebocas. Bueno, y algunas recomendaciones para un retorno seguro en el entorno laboral, pues son recomendaciones de ingeniería, de administración, protección personal, sanitización y desinfección. De ingeniería, ¿qué? Pues, por ejemplo, poner barreras físicas acrílicas entre los trabajadores o entre el cliente y el vendedor, la señalización, entrada por un lado, salida por otro, circulación por este lado, no circulación por otro lado, etcétera. Separar la entrada de la salida. Administración, calcular el aforo que garantice la distancia mínima de 1.5 metros o más. 2 metros, 2 metros 15 es más seguro, pero a lo menos 1.5 metros. ¿Cuántos caben para que haya esta distancia entre persona y persona? Protección personal, cubreboca para evitar que quien es portador asintomático libere muchos virus, no para evitar que me entre, sino para evitar que los libere. Sanitización y desinfección. Recuerdan que en las superficies inertes que no se limpian, el virus puede sobrevivir 9 días, pues por eso es importante esto. Con continuidad en la limpieza y desinfección. Hay que poner dispensadores de alcohol gel para que la gente pueda lavarse las manos con frecuencia. Agua y jabón líquido. El jabón de pasta puede ser un sitio donde se resguarde el virus o las bacterias. Es mejor usar jabón líquido. Toallas desechables. Hay que establecer un comité para planear el retorno, cuántas personas caben en este sitio,
debemos poner barreras físicas, se puede separar la entrada de la salida, cómo hacerlo, etcétera. El comité debe determinar esto. Un diagnóstico situacional, tenemos dispensadores de gel, hay que comprarlos. Hay toallas desechables, hay que comprarlas. En fin, ¿cuántas personas caben para que haya 1.5 metros? Diagnóstico situacional. Identificar el personal que supervise y dé seguimiento a los lineamientos para que esto se cumpla y no sea solo el primer día, la primera semana, primeros 15 días, sino que sea continuo, porque recuerden que hasta en el color verde hay que seguir teniendo medidas de prevención, sobre todo porque no hay tratamiento específico, no hay vacuna y las pandemias suelen durar 2 años. Fin. Bueno, espero que esta charla haya sido de utilidad para aclarar algunos conceptos, para que ejecutemos con precisión las medidas de prevención y evitar el contagio. Agradezco mucho su atención y ojalá que sea de utilidad la información para ustedes. Muchas gracias.